muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Bueno, más bien la segunda versión del Silbón. En este capítulo les contaremos otra versión que encontré por ahí, donde habla de este extraño ser. De antemano les pido disculpas por el corte que se hizo en esta historia del Silbón. Hoy les dejaré la historia completa, más 2 historias más que nos envía Isabel y Pablo. Pero mientras tanto, prepárense una buena taza de café, apaguen sus luces y escuchemos atentamente. La segunda versión cuenta que el Silbón es el ánima en pena de un muchacho que desvivió al papá para comerle las asaduras. En esta versión encontramos un personaje criado con toda la libertad, demasiado mimado. Cuando era un adolescente, se fue de casa y empezó a rodar de pueblo en pueblo. Y desde muy joven, ya alcohólico, acostumbrado a hacer todo lo que quería, quiso hacer lo mismo en esta vida libertina que llevaba, pues desvivió a varias personas. Muchas veces estuvo preso por diferentes delitos. Sufrió tantos golpes que cansado regresa al rancho de sus padres. Estos obviamente lo reciben muy contentos, con cariño. Se dice en esta segunda versión que pasados algunos días invitó al padre a que fueran de cacería. Esto por supuesto que le agradaba. En el camino encontraron un árbol que obstaculizaba el paso. Aquí, el muchacho le dice a su padre: «Oye, papá, ¿por qué no enderezas ese árbol? ¿Por qué no enderezas ese palo que está ahí atravesado en el camino, que no nos deja pasar? Anda, enderézalo». El papá, muy serio, le responde: «Hijo, ese árbol ya no se puede enderezar. Había que haberlo hecho cuando estaba tierno, cuando estaba chiquito. Ya está muy formado, muy grande, muy viejo. Y creció así, ya no se puede hacer absolutamente nada». El Silbón le contesta con astucia: «Ah, ok. Si usted sabía esto, padre, que las cosas torcidas se enderezan cuando están pequeñas, ¿por qué no me enderezó a mí cuando podía? ¿Por qué no me enderezó cuando estaba a tiempo? Usted me dejó crecer así, me dejó crecer malo, torcido, caprichoso. En cambio de corregirme, se la pasaba hartando de cantina en cantina. Usted no sabe cuánto he sufrido, a cuántas personas he tenido que desvivir, y a toda esta gente, cuando le estoy quitando la vida, solamente tengo a una persona en mi mente. A usted, solo a usted. He sufrido tantos golpes para llegar justo a este momento». El muchacho le declaró entonces a su padre que le quitaría la existencia, que se vengaría por todo lo que había sufrido. Acto seguido, cumplió con su promesa, y allí quedó el padre tendido. Le sacó las vísceras y se las llevó a mamá para que las cocinara. Al conocer la verdad, la mamá lo maldijo diciéndole que no descansaría, que sería errante y que cuando tratara de descansar oiría al perro Tureco ladrando y mordiéndole los talones, y no saldrá palabra alguna de su boca, solo aire podrás emitir, dijo la mamá. Quienes lo han escuchado dicen que sus silbidos son tan horrorosos e intensos que rompe los oídos y priva a toda aquella persona, aún sin atacarla físicamente. Hola amigos de Latingos, mi nombre es Luis, emigrante venezolano. Llegué a Colombia durante los problemas de mi país. Esto me pasó justo cuando cruzaba la frontera. Había mandado a mi familia 5 meses antes a Colombia. Ya estaban en una pieza en el mismo barrio donde ahora vivimos, en Bosa. En ese tiempo ya me había gastado el poco dinero que tenía, y para cruzar la frontera los coyotes me cobraban mucho dinero que no tenía en el bolsillo. Apenas me quedaba algo de dinero para comer y para coger el autobús que me llevaría
desde Cúcuta hasta Bogotá. Desesperado por la situación y con mi familia lejos de mí, se me ocurrió atravesar la frontera por mis propios medios. Tomé mi maleta y la poca ropa que tenía y algunas cosas para llevar al viaje. Ya en la frontera, esperé durante 5 días para poder cruzar y los policías dijeron que nadie más cruzaría. Se me acabaron las opciones, pensé yo. Y lo peor del asunto es que también se me acababa el dinero para poder sobrevivir más tiempo. Apenas tenía para el bus. Esa noche decidí pasar la frontera, por el charco, por mis propios medios. Un paso donde toca atravesar un río. A las 8 de la noche empecé a caminar. Un muchacho se pegó a caminar conmigo y me preguntó qué pensaba hacer. Le conté mis planes y decidió hacer lo mismo junto con un amigo de él. Los tres arrancamos la cruzada. Caminamos por un par de horas hasta llegar al río. Esa noche en particular empezó a llover. El río se creció. Nos tocó esperar a orillas mientras pasaba la lluvia, pues así podíamos cruzarlo. Si no, la corriente nos podría arrastrar. Ya entrada las 2 de la mañana, se vio que el río estaba bajito y la lluvia ya había pasado. Escuchamos gente tras de nosotros. Eran los coyotes. Ya estaban empezando a hacer guardia para que nadie se les pasara sin pagar. Nos escondimos en unos matorrales, agachados, esperando a que pasaran o se fueran. Eran 5 hombres con machete y pistola. En el monte pudimos ver lo que cargaban en las manos. Estaban como a 10 metros de nosotros. De repente, el celular de uno de los muchachos que venía conmigo empezó a vibrar. Ellos parece que lo escucharon, porque uno de ellos dijo: silencio, silencio, que algo suena. Otro dijo: quieren vernos la cara y no pagar el paso. Y empezaron a buscar. El celular dejó de sonar afortunadamente, pero ellos seguían buscando. Creo que ya eran como las 3 de la mañana y se escuchó un silbido. Un silbido tan fuerte que los pájaros que estaban en los árboles salieron espantados. El muchacho al que le sonó el celular dijo en voz baja: que Dios nos ampare, ya viene el silbón. Yo ya había escuchado ese cuento, ya había escuchado esa historia, pero en esta situación, en la situación en la que me encontraba, no me importaba. Y le dije: esos son puros cuentos. El otro muchacho se echó la bendición y lo siguió el primero. Yo también lo hice por si las moscas. Me eché la bendición. Uno de los coyotes pasó tan cerca de nosotros que pensamos que nos había descubierto y sería nuestro fin. Pero se volvió a escuchar el silbido. Un poco más cerca, pero muy estremecedor. El que estaba cerca buscándonos salió corriendo a encontrarse con los compañeros. Algo les dijo que no entendí. Hablaban como en voz baja, pero 2 de ellos salieron corriendo y quedaron solo 3. Nosotros agachados esperando a que no nos descubrieran. Y los 3 coyotes ya no se separaban. Buscaban juntos, como convencidos que había alguien cerca. Y escuchamos de nuevo el silbido, esta vez un poco más lejos. Todavía mi compañero, el del celular, nos dijo: si no atravesamos el río, si no atravesamos este río ya, el maldito silbón nos lleva. Nos animamos a pasar. Cuando nos tiramos al río, se escuchó el chapoteo y los coyotes nos escucharon. Llegaron con armas donde estábamos nosotros y le gritábamos: no nos hagan daño, por favor. Ellos estaban en la orilla del río y se escucha de nuevo este pequeño silbido. Allá a lo lejos, mucho más lejos, tanto que uno de ellos, el que nos apuntaba con el arma, miraba azorado hacia atrás y se le veía muy nervioso. De pronto salió corriendo, dejando a sus 2 compañeros solos. Estos aún seguían con sus armas apuntándonos, diciéndonos que saliéramos del río, que teníamos que pagar. De repente, algo agarró a uno de ellos de la cabeza y lo levantó y lo tiró al suelo. Era un ser de algo más de 3 metros de altura. El compañero botó el arma, la misma arma con la que nos apuntaba, y salió corriendo. Nosotros empezamos a caminar atravesando ese río. Escuchamos a nuestras espaldas gritos, gritos de ese pobre hombre que se revolcaba en el piso. El mismo hombre al que tiró de la cabeza. Cuando por fin pasamos al otro lado, nos escondimos detrás de un matorral cerca de un árbol, asustados, pero aún estábamos los 3. De pronto, sentimos que un perro olfateaba, como un animal grande, donde estábamos nosotros, y empezó a gruñir. Luego lo acompañó un silencio total. No habían grillos, no habían pájaros, no había nada, ni viento había.
El perro tampoco ya estaba allí, pero a escasos 7 metros de nosotros escuchamos cómo cayó algo. Algo así como cuando cae un saco de arena al piso. Cuando miramos bien qué era, pudimos notar que era el cuerpo sin vida del coyote, del hombre ese que nos estaba amenazando, al mismo que había agarrado la cabeza. Lo lanzaron desde el otro lado del río. Mi compañero, el del celular, nos dijo: calladitos, quédense calladitos, no hagamos ruido y cierren los ojos. Quédense en silencio, por favor, hasta que yo les diga. Se escucharon pisadas y luego cómo masticaban. Creo que esto fue lo más espeluznante que he escuchado en mi vida. Se escuchaba cómo crujían esos huesos. Así estuvimos por minutos. Para mí fueron horas. Escuchamos nuevamente un silbido muy, pero muy duro, como si estuviera al lado de nosotros. Tanto que se me escapó un grito y mi compañero nos dijo: ya, calmados, sigamos el camino, sigamos caminando, que ya se fue el desgraciado. Y así fue, seguimos caminando. 2 días después, afortunadamente y gracias a Dios, yo llegué a Bogotá y acá estoy ya con mi familia. Ese fue el encuentro que tuve con el maldito Silbón. Ojalá les guste mi historia. Esta es la historia de Isabel. Nos cuenta que una noche llegaba de trabajar sobre medianoche quizás, pues se quedó en la oficina organizando algunos documentos para entregar al siguiente día. Esta noche en particular estaba despejada, hacía frío. Mientras caminaba, ya llegando a la cuadra donde queda su casa, escuchó un silbido muy agudo, pero fuerte. Le heló la sangre. Al llegar a la puerta de su casa, le temblaban las manos. Sacó sus llaves para abrir la puerta, pero era tanto el temblor que éstas cayeron al suelo. Al agacharse a recoger las llaves, escuchó que le silbaban en los oídos, en su espalda, arriba en la cabeza. Parecía que sonaba en todas partes. Era tan fuerte que creía que estaba enloqueciendo. De un momento a otro el silbido fue tan fuerte y ensordecedor que la pobre Isabel desmayó. Al caer al suelo, su cabeza golpea la puerta. Los padres salen al escuchar este alboroto, para encontrarse con su hija tirada allá, en el piso, en la puerta de la casa. Al ver esto la recogen y escuchan un silbido a la distancia. Ellos ya saben quién está cerca, ya saben qué clase de espíritu está rondando. Se echan la bendición y entran a la casa arrastrando a su hija. Al cerrar la puerta se escucha un golpe tan fuerte como si alguien con furia quisiera tirar la puerta. Los perros de toda la cuadra empiezan a ladrar y se escucha un silbido tan fuerte que los perros salen corriendo como si los hubiera espantado el mismo demonio. La pobre Isabel despierta horas más tarde y escribe este aterrador relato. Esta otra historia nos la cuenta Pablo. Pablo se encontraba haciendo los deberes de la universidad. Pasada las 2 de la mañana en su casa, escucha cómo arrastran algo allá en la calle. Se escucha como un costal arrastrado en el suelo. De pronto un golpe, algo fuerte, se escuchó allá afuera, como si cayera un enorme saco. No se quedó con la duda y sale a la ventana a ver de qué se trata. Y allí, justo allí, al frente de su ventana, ve una criatura de más de 3 metros de altura, flaco y maltrecho, un ser horrendo, un ser gigante y jorobado. Este ser vuelve su cabeza hacia la ventana y el pobre Pablo cae desmayado. Al siguiente día, al despertar, le cuenta a sus padres lo sucedido. Los padres parecían desvelados también y le preguntan qué le pasó, a lo que Pablo les contesta que sí lo escucharon. Los padres le cuentan que también lo escucharon efectivamente, que escucharon esto, pero cuando salieron a la ventana para ver qué pasaba, lo vieron allí, al pobre Pablo tendido, desmayado en la sala. El padre asomó la cabeza a la ventana para ver de qué se trataba
y lo vio. Vio al Silbón, pero le tocaba quedarse allí hasta que se fuera, porque toca escucharlo cuando este ser empieza a contar los huesos que lleva en el costal, porque si no se hace, al siguiente día, algún miembro de la familia puede ya no existir. Sí, lo sé, la historia es algo corta, pero no por esto deja de ser aterradora. El pobre Pablo y la pobre Isabel, sin duda alguna, se esforzaron para escribir su pequeño encuentro con el Silbón. Muchas gracias por escuchar estos 2 pequeños relatos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas. Estamos como Latin Ghost Podcast Paranormal. Envíanos tus historias a nuestro correo latingpodcast@gmail.com. No te olvides de darnos un like, comparte este video para llegar a más personas. Y por supuesto, suscríbete, porque nos despedimos desde Bogotá, Colombia, para toda Latinoamérica y el resto del mundo.